No hay ningún problema. Por momentos pueden obviamente apagar su cámara. Cuando les pida que enciendan, obviamente lo encienden. Y cuando les llame por su nombre, participen. Aunque sea participen mal, pero participen. El problema es que a veces se quedan callados, entonces yo asumo, me han encendido el monitor y se han ido, ¿no? Y no les ha importado mucho. Eso tampoco no estaría bien. Y ahora sí, a ver, vamos a... Muy bien. ¿Se está compartiendo? Primeramente, dígame eso. Sí, doctor. Sí, se comparte, ¿no? Ahí se ve lo que dice taller de razonamiento clínico. Sí. Sí, Pantalla completa. sí, doctor. Perfecto. A ver, los doctores, entonces la primera parte inicio yo y vamos a ir. Esto es diálogo. Miren, acá tienen la chance de equivocarse 100.000 veces. Eso no es punto en contra, en absoluto, ¿no? Al contrario, practiquen. De eso se trata. A ver, vamos a empezar. Entonces, como les comentaba, bueno, me presento. Yo soy Leonel Martínez Ceballos, soy médico de profesión, obvio, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Yo trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en el servicio de infectología, donde alguna vez tuve la oportunidad de comandar el servicio con el cargo de jefatura. Obviamente hago docencia universitaria también y mi casa fuera de la parte del hospital es la Academia de Preparación Médica de Estudios de MICE, donde soy el director académico y tengo algunas asignaturas a mi cargo también. Entonces eso me ha permitido en el tiempo conocer qué situaciones les hace más fácil y qué cosas les dificulta también en el momento del aprendizaje. Eso a mí me da cierta confianza para poder utilizar alguna metodología. Parte de lo que vamos a hacer al final es de la clase, por ejemplo, revisar algunas preguntas de examen de recientado relacionado a lo que vamos a hablar hoy y van a darse cuenta que es facilísimo, no es nada de otro mundo, pero hay que tener los conceptos claros, lógicamente. ¿Mm? No se olviden que ante cualquier duda pueden parar el, el comentario, ¿no? Y preguntan lo que tengan que preguntar, siempre relacionado al tema, obviamente, no saliéndonos del contexto. Muy bien, entonces con esa salvedad vamos a empezar. Ahí está el caso, con calma, vamos, dice análisis y Doctor, relato. disculpe, Sí, sí, adelante. ¿podría grabar la reunión, por favor? Vaya, claro, por supuesto. Pero yo entiendo que se está grabando. A ver, bueno, pero igual vamos a grabarlo. Denme un segundo. Ya, denme un segundo, vamos a... Ahí está. Muy bien, grabar. Recording in progress. Muy bien, ahora sí, se está grabando, entonces vamos a empezar el taller. Listo. Bien, empezamos. Les presento el caso. Habla de un paciente varón de 52 años, ¿no? Entonces, desde que empezamos a ver la edad del paciente, es obvio que debemos de ponernos más o menos en ese contexto. No es lo mismo que les diga un paciente de 25 años, por ejemplo. Un paciente con 52 años, si bien es cierto, no es un anciano propiamente, pero ya tiene algunos años y ya tiene derecho a tener, por ejemplo, quizá algunas enfermedades crónicas que una persona de 20, de 25 probablemente no tenga. No digo que lo tenga necesariamente, pero ya me da esa idea. Dice un hombre de 52 años, dice contador y casado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le servirá de algo que sea contador? ¿Servirá o no servirá de nada? ¿Creen? La Probablemente, ocupación. Probablemente Puede si ser está si has académico. estado mucho tiempo en el día, una conducta sedentaria quizás. Está muy bien, claro, por supuesto. Muy bien, doctora Acuña. Sí, sí, en realidad es así. No es lo mismo que les diga, por ejemplo, un cazador o que les diga un veterinario que estaría expuesto, por ejemplo, a infecciones causadas o transmitidas o relacionadas con animales, por ejemplo, o que les diga, no sé, un pescador que estaría expuesto a otro tipo de patologías.
o que les diga un minero, donde de repente va a inhalar sustancias que le van a perjudicar en el tiempo por la exposición constante de repente a sustancias tóxicas y etcétera, etcétera. Es un contador. Probablemente sea sedentario, lo más probable, o tal vez no, pero al menos ya tiene ese factor de riesgo, ¿no? Por otro lado, es casado, dice, con antecedente de colelitiasis. ¿Qué problemas le podría traer la colelitiasis? ¿Qué más o menos creen? Pancreatitis. Pancreatitis, doctor. Muy bien. Claro, no, en la literatura ustedes van a encontrar que, por ejemplo, para la pancreatitis, el alcohol es la principal causa, claro, y después viene la enfermedad de vías biliares. En nuestro medio, la principal causa es la enfermedad de vías biliares, que sea de ese tipo, ¿no? Colelitiasis. O sea, hay piedritas en la vesícula, si quieren. ¿Qué otra cosa aparte de la pancreatitis? ¿Para qué otra cosa sería factor de riesgo? ¿Qué podría pasar si tiene piedras en la vesícula? Todo lo que podamos vamos a tratar de recordar. Una colestat- Colangitis, doctor. Así colestat- es, porque si se infecta, va a formar un absceso ahí en la vesícula y eso se va a llamar colangitis. Muy bien. ¿Algo más? una colecistitis. Así es. Puede haber una inflamación y se transforma en un cuadro agudo. Ya no solamente piedrita, sino inflama la vesícula y eso va a cursar con dolor, va a cursar con fiebre probablemente, ¿no? Y quizá termine en una cirugía. Cuando de repente, cuando solo tenía las piedritas, hasta ni se daba cuenta, pero después puede generar un cuadro agudo inflamatorio y eso es una emergencia, es un abdomen agudo, le llamamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa podría haber? Las personas Doctor, que también tienen podríamos colon- pensar en una Hiperbilirubinemia. ruptura ¿En una qué? o Perdón. una perforación. No, un colejado, pero sí, claro, podría generar también en algún momento una perforación. Sí, más. Bilirrubina elevada. Ah, está muy bien, claro, está muy bien. Hiperbilirrubinemia, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero eso, ¿en qué circunstancias sería? Si empieza a obstruir los conductos hepáticos, ¿no? Colestasis, ¿no? Claro, una obstrucción biliar te va a generar ese tipo de problema. Está muy bien, o sea, una ictericia obstructiva. ¿Qué más? ¿Qué más puede ocasionar? O sea, bien sea, ya, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Colecistitis, inflamación, muy bien, está bien. Pues, Una coledocolitiasis. ya está, muy bien. Saben que el colédoco es un segmento donde no debería de ingresar piedritas. Cuando ingresa es un problema serio, hay que retirarla de esa zona. Claro, muy bien. Doctor, ¿Qué ¿puede haber más? un exceso hepático? Podría generar un absceso hepático porque la principal vía para llegada de las bacterias hacia el hígado y formar el absceso son justamente a través de la vía biliar. Está muy bien, sí puede generar absceso hepático. O sea, miren, la persona tiene factores de riesgo para un montón de cosas. Uno diría, sí, solo tiene piedritas en la vesícula, pero miren todo lo que puede generar. Y cuanto más recuerden, es mejor. Otro detalle que tengo que Doctor, decirles. Ajá, sí, sí, adelante. ¿una pancreatitis tal vez? Sí, sí, ya lo dijeron. Y sí, de hecho, pancreatitis es una de las causas o una de las consecuencias que puede desencadenarse a partir de ser portador de colelitiasis. Está muy bien, está muy bien. Un detalle que no les dije, pero que sí es válido, es ustedes pueden ayudarse en este momento y en la parte presencial hago exactamente lo mismo. No está prohibido tener un celular a la mano, para nada. Yo creo que debemos de adaptarnos con los tiempos, y quizá en mis tiempos. Obviamente, si hubiera habido esa opción, hubiera estado prohibido. Y de hecho que en algunos sitios todavía les dicen eso. Por favor, guárdenme los celulares, etcétera. Pero para discutir, no hay mejor cosa. Si tienen a la mano, ustedes pueden dar una mirada también a ver qué causas más habrá y lo puedo comentar sin ningún problema. No hay, sin ningún problema. Lo que sí no estaría bien es que estén mirando sus redes sociales o estén haciendo otra cosa en el momento que estamos haciendo la clase. Pero por lo demás está Doctor, perfecto. ¿Qué más? he visto, dice reina epigástrica y glosotinia. Mm, mucho más raro. Mucho más raro. ¿Habrá algo más frecuente de todo lo que han comentado? Que más o menos es frecuente. ¿Habrá algo que se están olvidando? ¿Un cólico? ¿Cólico biliar? Eso estaría asociado a una colecistitis. Muy bien. ¿Algo más? A ver, yo les comento. Hay un cuadro infeccioso relativamente frecuente y la bacteria que causa ese cuadro infeccioso queda justamente a nivel de vesícula cuando te recuperas
y te haces portador crónico. Sobre todo cuando hay piedritas en la vesícula. ¿Cómo se llama esa infección? ¿Quién sabe? ¿O quién se acuerda? ¿Nadie? Como les digo, no está prohibido que ¿Hepatitis? busquen en... ¿Cuál? Escherichia coli. ¿Hepatitis? Hepatitis. No. Hepatitis no. Salmonelosis. Así es, exactamente. Las personas que hacen fiebre tifoidea, a pesar que se han tratado con antibióticos, etcétera, tienen el riesgo, si es que tienen piedritas en la vesícula, de que esa Salmonella tifi se quede en la vesícula. ¿Y qué es lo que va a suceder si se queda en la vesícula? Ustedes saben que la vesícula no está quieta, es dinámica. La vesícula, cada vez que uno ingiera alimentos, va a ser expulsada hacia el duodeno, ¿no? La bilis va a ser expulsada porque la vesícula se contrae. ¿Y qué pasa si ahí dentro de esa vesícula existen salmonelas tifis que se están multiplicando, se están reproduciendo? Junto con la bilis van a invadir hacia el duodeno. Entonces, ¿por dónde la persona va a eliminar salmonelas tifis permanentemente? Gracias a que Por es las, portador por la por las materia fecal. heces. ¿Y qué pasa si esa persona es manipuladora de alimentos, por ejemplo, y no tiene un buen adecuado uso de precauciones, ni se lava bien las manos y manipula alimentos? Sería un foco infeccioso, ¿no? Claro. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, a veces, escuchamos nomás, sí, tiene hernia. Oye, investiga qué otras cosas puede generar ese cuadro. En este caso, tiene antecedente de colelitiasis. Miren, solamente con eso, ¿cuántas cosas estamos pensando? Muy bien, yo los felicito. Y así, ese es el interés que quiero en las clases. Y está muy bien. Si así vamos a seguir, les aseguro, vamos a acabar recontra felices, no solo con lo que podamos aprender, con lo que podamos mejorar administrando nuestros conocimientos, sino con la nota que vamos a sacar también. La idea es que saquen buena nota, obvio. Cuando ustedes sacan buena nota, significa que vuestro docente también ha hecho un buen trabajo y obviamente se siente satisfecho. No es al revés, ¿ah? No es que el docente se alegra, al menos en mi caso, porque se jalaron el 90%. Eso significa que yo estoy haciendo algo mal. Entonces, creo que nos estamos entendiendo. A ver, sigamos. Recapitulemos. El señor, hombre de 52 años, aparentemente sedentario porque es contador, casado, ¿no? Tiene este antecedente, que ya han visto todo lo que podría condicionar. A ver, se presenta a la sala de emergencias con un dolor abdominal severo, dice, que comenzó de manera súbita hace aproximadamente 12 horas. O sea, no tiene todavía ni un día entero, pero ya son más de 10 horas. Imagínense ustedes, todos hemos tenido dolores abdominales en algún momento. Cuando dura 15 minutos nos molesta, si es media hora igual, una hora ya es algo intolerable, que no calma. Imagínense 12 horas, medio día con dolor abdominal que no calma. Eso no es normal. Entonces, a veces también lo tomamos como cualquier cosa. Sí, tiene 24 horas de dolor abdominal. Oye, tranquilo. A ver, analiza cuántas veces has tenido 24 horas permanentes de dolor abdominal. Quizá pocas veces, de repente nunca. Entonces, 12 horas es algo que me debe llamar la atención. Es un tiempo prolongado de dolor abdominal. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sigamos. Dice, el dolor se localizaba en el epigastrio. Epigastrio significa lo que comúnmente nuestras mamás, nuestras abuelitas nos dicen en la boca del estómago, ¿no? Es más o menos esa la zona del epigastrio. Muy bien. Y se irradiaba hacia la espalda. O sea, el dolor no era solamente ahí, sino parecía que también avanzaba hasta la zona de la espalda. Bueno, no nos dicen con exactitud a qué zona, porque eso probablemente nosotros lo vamos a determinar cuando hagamos el examen físico. Así te narran los pacientes. Te dicen a su manera. Te dicen el dolor acá, o bien te dicen simplemente me quema acá y avanza o camina hacia la espalda. Camina hacia atrás, te dicen. Por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que interpretar lo que más o menos te quiere decir. Acuérdense que el paciente no es médico, el paciente te va a decir lo que siente y, se los va a decir a su manera. Más allá de que ya tiene problemas con el dolor, todavía no le podemos exigir de que sea académico el paciente. Muy bien. Dice si irradia hacia la espalda, siendo descrito por el paciente como constante, o sea, el dolor no calma, pareciera que no aumenta ni disminuye, es constante, muy parecido todo el momento, punzante. ¿Ustedes han tenido algún dolor punzante alguna vez? Una sensación de que algo les punza. La Algo- espalda.
¿Se siente eso cuando tiene una pleuritis, por ejemplo? Pareciera que en el corazón parece agujitas, ¿no? ¿Así se siente o no? ¿Qué dicen? ¿Han tenido alguna vez un dolor punzante? Por eso es bueno incluso a veces sufrir de esas cosas en menor cuantía, se supone, para que puedas entender lo que te están diciendo, ¿no? Pero bueno, es un dolor punzante. ¿Qué tipos de otros dolores conocerían ustedes? ¿Qué otras cosas han escuchado que narran los pacientes? Punzante puede ser una forma. Tipo Los cólico, sordos, Quemante, Así es. lancinante, ¿Qué más? Como urente. quemazón, nunca les han dicho quema. Sí, que se quema dolor o que es como opresivo, un cuchillo que le corta o entonces un cólico o Bien, entonces que hay una presión, así dicen. muy bien, muy bien. O a veces incluso le dice, pareciera que algo pesa, pareciera que tengo una piedra ahí, una piedra grande. Entonces, le dicen, eso es no es un, ahí no sería quemante, ni lacerante, ni nada, ¿no? Bueno, es un dolor constante, dice, lo califica como punzante, ¿ah? Pero no significa que necesariamente sea así. Es como saben decir las cosas ellos. Y que entenderán debilitante, así lo manifiesta el paciente. Significará que le está causando problemas y no le deja hacer sus cosas, sus actividades, ¿no? Probablemente eso nos quiera decir. A pesar que el señor es un contador, es un profesional y obviamente sabe manifestar lo más adecuadamente posible las cosas, pero acuérdense, no es médico, como ustedes. Entonces no pretendamos que nos diga, tengo un dolor en epigastro irradiado a la zona interescapular de intensidad 4/10. No, no, no. Un dolor somático, no es neuropático, eso lo puede decir una persona que se dedica a la medicina, pero el resto no les va a decir. Muy bien, hasta ahí, ¿les parece algo que conozcan ese tipo de dolor? Por ejemplo, les pongo ejemplos. Esto podría ser, no sé, una infección de vías urinarias, ¿creen ustedes? ¿Se parece a una infección de vías urinarias? No, doctor. no, porque no Doc- baja hacia lo que vendría a ser la pelvis, ¿no? Perfecto. ¿A qué cosa más o menos se parece? Doc, yo opinaría que podría ser una Pancreatitis. pancreatitis De todas aguda. formas, siendo constante, no, o sea, no podría irse un poco hacia colicistitis. Podría ser incluso una úlcera péptica, ¿no? Gástrica. La Claro, pancreatitis, si fuera Por en el fase baja, dolor ¿no? y por cómo se está presentando el dolor, sospechamos de una pancreatitis. características esperarían en una pancreatitis, para que más o menos la comparen. Un dolor en epigastrio que se irradia la Baja. espalda, náuseas, vómitos, baja de apetito. Pero miren, yo les adelanto algo. Cuando ustedes estén en la emergencia, porque van a estar, eso es irremediable, cada vez que tengan un paciente con dolor abdominal, no importa mucho el tipo de dolor, incluso que tenga dolor abdominal asociado a náuseas y vómitos y que tenga algunas horas, esa persona, lo más probable es que tenga pancreatitis. Ajá. No tiene que ser muy exquisito el cuadro. ¿Por qué? Porque no siempre les van a narrar bien. Suficiente, miren, tiene dolor, ya tiene 10 horas de dolor y está vomitando. Puede ser pancreatitis. No puedo dejar de pensar en eso. Está muy bien. Y parecido a la pancreatitis, más aún si tiene antecedente de colelitiasis, una colecistitis podría manifestarse de esta forma o sería imposible. A ver, mírenlo. Podría, pero las características del dolor no es muy congruente con una colecistitis, ¿no? Sería más opresivo si fuera así. No estaría más en hipocondrio, ¿no? Claro. Muy bien. Doc, es Sí. que con la descripción justamente, cuando pensamos en páncreas, como es un órgano retroperitoneal, entonces tiene esa característica, ¿no? Que el dolor se irradia. Entonces, algunos dicen dolor en cinturón, pero en el caso que fuera eh, una colelitiasis, creo que estábamos opinando ahorita, no sería tan característico por la descripción del dolor que da el paciente. Entonces, creo que podríamos ponerlo como una segunda opción. Sí, sí, sí. Ahora, acuérdense de algo, y no es para que se compliquen la vida, sino para que lo tengan en cuenta. En medicina todo es posible. O sea, la medicina no es una ciencia tan exacta como lo es las matemáticas, por ejemplo, donde 2 más 2 es 4, ¿no? De que puede ser, sí puede ser, pero por eso es que siempre pensamos en lo más frecuente. Y lo que están haciendo ahora es lo correcto. Ese tipo de dolor
no es lo más habitual para una colecistitis. A pesar que no niego que podría ser una colecistitis, pero como una posibilidad alejada, yo más pienso quizá en pancreatitis porque se parece más. Está muy bien. Lo peor que podemos hacer en la medicina es ser dogmáticos. No, esto es, solo esto puede ser. No. Les digo que a mí me ha pasado y a veces no lo pensamos mucho y en realidad terminamos complicándonos porque no era lo que pensábamos y lo habíamos descartado simplemente porque no lo pensamos en su momento. Pero está muy bien, está muy bien. A ver, entonces, continuemos. ¿Qué más dice? Dice, además del dolor, el paciente experimentaba náuseas intensas y vómitos repetidos desde el inicio, siendo estos últimos biliosos y sin calmar con analgésicos y antiespasmódicos. ¿Ya tienen una idea mejor, no es cierto? ¿O no? Sí, Doc, porque ¿Ratifican vuestro pensamiento inicial? sí, Doc, porque justamente cuando los pacientes, cuando le damos analgésicos o principalmente antiespasmódicos, si estamos pensando que es un cálculo, generalmente los antiespasmódicos van a hacer con que el cálculo desobstruya el canal de la vesícula. Entonces ahí ya podríamos tener una clínica que se calme un poco más. Pero como no tiene efecto, entonces yo creo que seguimos con que sea nuestra segunda opción. Y nuestra primera opción sería La pancreatitis. la pancreatitis. Perfecto. Además, miren, ya son dos cosas, ¿no? El tipo de dolor, la forma como evoluciona y el antecedente que está relacionado a pancreatitis también. Entonces, no sería mala idea. Entonces, fíjense cómo ustedes, desde que llega el paciente, desde que lo están recibiendo, señor, cálmese, vaya contándome de qué se trata, su problema, ¿no? A su familia le dicen, vaya usted sacando la hoja de atención acá en esta ventanilla, yo voy conversando con el señor, ya me estoy haciendo una idea, ¿no? Me estoy como quien le voy calmando, pero ya me estoy haciendo una idea de qué cosa podría ser. ¿Por qué? Porque en base a eso yo planteo un probable diagnóstico y los exámenes que voy a pedir es en función al diagnóstico que estoy planteando. No voy a decirle esto puede ser pancreatitis y le pida una punción lumbar, le pida una tomografía de cerebro, o sea, no tendría relación con lo que estoy haciendo. Tendría que más o menos agotar las posibilidades diagnósticas para lo que estoy pensando. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. A ver, dice, también había notado pérdida de apetito, debilidad generalizada y fiebre intermitente, aunque no había observado cambios en el color de la orina o en las heces. ¿Para qué servirá ese último dato? ¿Algo tendrá que ver que cambie la orina o las heces? Una obstrucción Claro. en los conductos biliares que podría hacer que las heces sean blancas, ¿no? Sí es. ¿Y cómo se llama ese signo, saben? Coluria. Coluria. Acolia. Acolia. Ah, sería más bien acolia, ¿no? ¿Coluria cuándo sería? La orina. Es cuando la orina Cuando la está orina oscura. tiene un Cuando la color orina más está oscura. Más bien cuando está más oscura. oscura de lo habitual, ¿no? Oscurita. Dicen como té cargado incluso, ¿no? ¿Y eso en qué caso sería? Si nos dijera eso. ¿Cuándo hay coluria? Hiperbilirrubinemia. Así es, ¿no? Entonces el paciente tendría que estar histérico, probablemente, ¿no? De repente en una hepatitis, en ese tipo de cosas, ¿no? Está muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy anotando a los que están participando y eso no significa que esté amenazando a los que no lo hacen. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los que participan y los que no participan? El que participa, obviamente, está generando una nota adicional a favor, ¿no? En sus posibilidades de puntaje final. Los que no participan, bueno, se están limitando a su nota que sacarán en el examen. ¿Y por qué les comento esto? Porque esto es de todas las veces. Termina el examen, termina el ciclo, se pasan las notas y más de uno te dice, ¿sabes qué? Por mala suerte he dado mal mi último examen y necesito 2 puntos. Y probablemente participando no hacían 2 puntos, de repente hubieran hecho 10. Entonces, de todas maneras, es una reserva que les serviría, ¿no? Además, se trata de que deben de practicar. Está muy bien, sigan participando y está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que ya hemos visto todo el relato de la enfermedad, denme
algunas cosas que creen ustedes se debería de saber. Por ejemplo, acá dice algunas cosas. ¿Qué otros detalles consideras necesario conocer en la anamnesis? Ahora, puede ser que también sea suficiente lo que nos han dicho, como para que nosotros ya empecemos a sospechar en algo. O puede ser que falte algunos datos muy precisos también y que no están ahí, ¿no? Otro detalle es que algún antecedente en particular te parece importante conocerlo, es decir, de todo lo que nos han narrado, ¿habrá algo interesante, importante que podría ser el punto de origen de lo que estamos pensando? Y el otro ¿Él dice, come en restaurantes, doctor? ya, ¿O él come en casa? a ver, a pesar que no tenemos ese dato, porque, y lo que quería era que un poquito nos pongamos en el contexto real. Hay datos en la anamnesis, les comento, que si bien es cierto, son muy importantes, demasiado hasta pueden ser definitorios. Lastimosamente, no siempre tenemos los datos, pero cuando no los tenemos, podemos intentar digo, intuir, podríamos intentar hacer una inferencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la persona dijera, soy camionero? Es poco probable que o soy transportista o hago viajes interprovinciales. ¿Esa persona dónde come habitualmente? ¿Dónde le cae la hora del almuerzo? ¿O no? En el caso del As- paciente, dice que es un contador. Probablemente, a pesar que no coma en casa, quizá tenga un sitio casi permanente donde ir. ¿O no les parece? Sí, doctor, una consulta. También podríamos preguntar al paciente si se ha automedicado con algún medicamento para el dolor, más que nada. Claro, claro. Eso también está bien. Eso también está bien. Ajá. No comenta si tuvo fiebre o no. Como probablemente no, pero no dice, ¿no? Sí dice al final. Ah, ya, ok. Sí. O sea, dice que sí, que, ha tenido fiebre, pero pareciera que no es lo fundamental, ¿no? No es, por la forma como lo narra, pareciera que no es muy trascendente. Quizá ha tenido un momento de fiebre aislada, un pico febril, lo que le llamamos. Ese es otro detalle que hay que saber filtrar en la anamnesis también, ¿no? Porque te dicen cien Doctor, mil cosas, no todo es válido. Sí, adelante, doctora. a mí, a mí también me gustaría saber si tiene IMC, ¿no? El IMC del paciente. Así es. ¿Y por qué será, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué sería? ¿Qué Ah, aportaría el IMC? bueno, para justamente sabermos si tiene grado de obesidad o no el paciente, ¿no? Si está con su peso adecuado para su estatura. Porque en el caso de que, bueno, como estamos comentando, el trabajo que tiene el paciente, la edad, y si quizás tiene hábitos no saludables, probablemente tenga un IMC alto y eso contribuye mucho para el cuadro de la pancreatitis. Así es. Si hay sobrepeso, tiene más riesgo, ¿no? Sí, está muy bien. Para Doctor, empezar, la litiasis es más frecuente en mujeres y no tanto en varones, ¿no? Pero en este caso por algo es. Sí, doctor Acuña, adelante. sí, doctor, también quería saber si es que, bueno, no se mencionó, creo, en el examen físico, quizás tenía extensión abdominal, podría ser eso importante, ¿no? Porque a veces la pancreatitis puede generar ilio paralítico, ¿no? Y eso, bueno, se vería en el paciente. Ujú. Claro que sí. ¿Qué cosas nos darían como datos si hubiese la probabilidad de hilio? ¿Les dirían de repente que está constipado? ¿Les dirían que no hace deposiciones hace algunas horas? Y pareciera que eso no está, ¿no? Pero sí es válido lo que comenta. Sí, sí. Entonces, Doctor, ¿a qué? Ajá, adelante, adelante. me parece que sería necesario preguntar sus antecedentes quirúrgicos de la paciente. Aparentemente no tiene eh, antecedentes, digamos, quirúrgicos. Aparentemente, no lo dice. Pero ¿nos serviría de algo? En especial, ¿qué antecedente quirúrgico más o menos se podría relacionar Una con un... CEPRE, una CEPRE. Claro. Si pensamos en pancreatitis, sí. Si pensamos en pancreatitis, sí, porque una causa de pancreatitis es la CEPRE, ¿no? Pero para que hagan CEPRE hay un motivo especial, que es que tenga piedras en el colédoco, o sea, una colédoco-litiasis. Y cuando hay colédoco-litiasis, normalmente produce una ictericia de tipo obstructiva, entonces el paciente viene con dolor, viene con ictericia importante y obviamente ya le hacen un diagnóstico claro y le hacen una CEPRE.
Entonces, si bien es cierto, sí se relacionaría con lo que estamos pensando, pero me parece un dato muy importante para que lo hayan omitido. Probablemente no tenga ese antecedente. Muy bien. Muy bien, entonces se dan cuenta, hay muchas cosas que se podría agregar en la anamnesis, pero es lo que tenemos, es lo que nos han proporcionado y podría ser, bueno, nunca podríamos decir que todo es suficiente, pero en este caso podría ser lo necesario de repente para que podamos empezar a trabajar en una posibilidad diagnóstica para hacer un manejo adecuado. Dice algún antecedente en particular, ya lo han comentado. Y la tercera interrogante dice, según el relato, o sea, según todo lo que hemos visto, de lo que está ahí, me refiero, dice, ¿cuál es el principal problema por el cual acude el paciente? ¿Para qué sirve esta pregunta? Siempre se la deben hacer. Es para que no desvíen. ¿Saben qué es lo que sucede? Cuando a veces nos gusta pensar mucho, empezamos a pensar en varias posibilidades y terminamos yéndonos por la tangente. O sea, porque la medicina es tan amplia que terminamos desviándonos de donde debíamos estar. Por eso siempre debemos decir, ¿por qué vino el paciente? El paciente no vino por fiebre. Claro, tenía fiebre también, pero no vino por la fiebre. ¿Por qué vino? Por el Por dolor el dolor abdominal. de 12 horas. Por el dolor abdominal. Si es por el dolor asociado a vómitos. Exactamente. Ese es el principal problema del paciente. Por eso vino, ¿no? Por eso vino. Muy bien, está bien. Cuando hacen la anamnesis, al paciente ya lo reciben, se ganan un poquito la confianza. ¿Qué toca hacer ahora? Toca hacerle un examen físico, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, al examen físico, el paciente se mostraba o mostraba mal estado general. Ese es un buen dato, ¿eh? ¿Cuándo le ponen mal estado general a un paciente? ¿Qué tendría que haber? Leve Palidez. palidez. Fiebre, palidez. Y el paciente también no puede, por ejemplo, deambular correctamente o quizás no puede hacer muchos esfuerzos físicos. Eso nos caracteriza un mal estado general. O sea, básicamente es un paciente eh, que tiene un cuadro severo, si quieren manifestarlo de otra forma. O sea, un cuadro severo te da un mal estado general. Y podríamos poner ejemplos de algunas manifestaciones. Por ejemplo, a ver, ¿quién no ha tenido un resfriado? Mayoría de nosotros, con toda seguridad. No, no creo que alguien se haya librado. Todos han tenido alguna vez un resfriado. Un resfriado, no estás en tus cabales, obviamente tienes molestias, pero no lo van a comparar, digamos, con una sepsis. Sería diferente. ¿Quién estaría en mal estado general? El que tiene sepsis. El que tiene el resfrío podría estar incluso en un buen estado general o en el peor de los casos, regular estado general, si es que de repente los cuadros, los síntomas son muy intensos. Pero acá dice mal estado general, entonces le puedo ir agregando cosas. La persona que estoy evaluando tiene un cuadro abdominal agudo, de hecho, caracterizado por dolor, por vómitos persistentes y aparentemente es un cuadro grave. Por eso lo veo en mal estado general. De repente no está respirando bien, de repente está muy quejumbroso con una facies muy dolorosa, no puede reincorporarse, ¿no? Está adoptando una posición antálgica para el dolor, no lo sé, pero está en mal estado general. Está muy bien. Dice con una apariencia de fatigado. ¿Qué cosa es fatigado? Como lo podía cansado, ¿no? Esa persona pareciera que está cansada más de la cuenta. Y dice y deshidratado. No es un dato menor. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está deshidratada? Como rápido, así viéndole nomás me doy cuenta, ajá, acá está deshidratado. ¿Qué cosa hubiera tenido que evaluar para decir esta persona está deshidratada? Mucosas. Labios, Las mucosas. eras. Las mucosas. Las mucosas. Y la mucosa más fácil de evaluar es la cavidad oral, ¿no? Hay deshidrataciones tan severas que la persona pareciera que tiene un cartón seco en vez de lengua, por ejemplo. Completamente seco, ¿no? Y se ha deshidratado simplemente, entonces se debe notar algo de eso probablemente. Ahora, con eso que estamos encontrando hasta ahí en el examen físico, ¿aleja el diagnóstico, corrobora el diagnóstico o es algo que se puede agregar sin necesidad de alejar o acercar el diagnóstico? ¿Qué creen?
Como que lo está acercando bastante el diagnóstico. Acerca, acerca Lo más bien. acerca, No lo se acerca. acerca al diagnóstico. Ya, lo que vamos a hacer para ponernos de acuerdo, porque estoy seguro que al final todos vamos a pensar igual, eh, es que son varias cosas que estamos encontrando y de repente no todito nos va a acercar ni todito nos va a alejar. Entonces veamos qué cosas están a favor y cuáles podrían no estar a favor, pero no necesariamente en contra. Y si por ahí encontramos algo que, digamos, estaría en contra. O sea, por ejemplo, les digo, si una persona, no sé, sospechamos en infección de vías urinarias, por ejemplo, en una pielonefritis, y no le encuentro puño percusión lumbar, no le encuentro fiebre, no le encuentro puntos renouterales positivos, dice que nunca ha tenido disuria, entonces ya dejo de pensar en infección de vías urinarias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiero ver. Que esté en mal estado general estaría en contra de la posibilidad de pancreatitis que ustedes han planteado, yo no creo. O sea, sí estaría a favor, ¿no es cierto? ¿O no? Perfecto. Si está como que fatigado y deshidratado, también no está en contra, ¿no? No está en contra. Yo creo que de alguna manera esto, más que acercar, no nos aleja del diagnóstico. O sea, estamos encontrando hallazgos que sí podrían ser parte del cuadro, ¿no? A ver, sigamos. Dice, los signos vitales indicaban una temperatura de 38. La pregunta, ¿es frecuente la fiebre en pancreatitis? Si no lo tienen muy en claro, pueden revisar, como les digo, Bueno, en la web, pero a ver, coméntenme. hasta donde tengo entendido, sí es frecuente, igual también la taquicardia, ¿no? O sea, signos clásicos de inflamación, ¿no? Y en algunos casos también hipotensión y bueno, eso. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 doc, Claro, yo sé. claro. La Sí, doctor. pancreatitis, desde el momento que se llama itis, es un cuadro inflamatorio. Inflamatorio. Y la fiebre no es sinónimo de infección, es sinónimo de inflamación, ¿no? La pirexia, claro que también al final un cuadro infeccioso genera fiebre porque también provoca inflamación. Entonces está bien vuestra apreciación. Hay una frecuencia cardíaca de 102, eso no es normal, porque ustedes saben que la frecuencia cardíaca del ritmo sinusal es de 60 a 100. 102, basta que esté cercano a 100, ya decimos aquí hay una tendencia a la taquicardia. Claramente sí tiene taquicardia, y taquicardia viene a ser un mecanismo compensatorio del organismo. Significa que de repente por el dolor, te puede dar taquicardia obviamente, te puede dar si tienes dificultad para respirar, te puede dar simplemente por acompañando a la fiebre también, porque ustedes saben que por cada grado de temperatura, ¿en cuánto aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Se acuerdan? Como les digo, pueden revisarlo, todo el momento pueden revisar y contestarme. La cosa es que todos vamos recordando cosas. ¿En cuánto eleva la frecuencia cardíaca con cada grado de temperatura que incrementa? 10, doctor. 10, así es, en 10. Cada grado de temperatura que incrementa, yo espero que la frecuencia cardíaca aumente en 10. Entonces 38 está más o menos un par de graditos por encima, ¿o no? Entonces también es casi en 20 debe haber aumentado. Quizá una frecuencia cardíaca de 80 se ha ido más o menos a 102. Entonces, ¿puede ser por la fiebre? Sí, puede ser por la fiebre. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, para esa temperatura yo encontraría 140, imagínense, de frecuencia cardíaca? Diría que es por la fiebre nomás. No creo, ¿no? Ahí habría otro Mm, problema, quizá. Entonces, esas cositas tenemos que mirar. Ya, a ver, sigamos. Dice la frecuencia respiratoria está en 22. Eso está elevado también. No extremadamente elevado, pero está elevado. ¿Y por el dolor podría aumentar la respiración o no? Cuando tienen dolor, ¿aumenta la respiración? Claro, también. Sí, Sí, claro por que la sí. paciente se realiza. Ahora, si yo encontrara acá 30 respiraciones por minuto, yo diría, eso ya no es por el dolor, o sea, ahí debe haber un problema en el pulmón, qué sé yo, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo que vamos encontrando, intentamos ir relacionando y dando la explicación con lo que ya habíamos visto antes. Eso que estamos haciendo, ¿qué cosa se llama? Unidad clínica. O sea, intentamos, no a la fuerza, de hecho, no lo forzamos, pero hasta donde se pueda, intentamos que no haya muchos cuadros divorciados entre sí, sino más bien todo te apunte hacia algo que tú puedas al final generarlo como diagnóstico. Entonces, no hay cosas contradictorias hasta el momento.
Dice que la presión arterial está en 110/70. Ali me diría, esa presión está normal. Por supuesto que está normal, pero yo les pregunto, una persona de 50 años, sedentaria, lo más probable más bien es que tenga una presión un poquito elevada. ¿O no están de acuerdo? Sí, Sí. Doc. Probablemente esa presión no sea su verdadera, ¿no es cierto? De repente es también un poquito más baja de lo que realmente tiene, ¿o no estarían de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Sí, si la, Doc. si la persona tuviera 19 años, yo no me preocupo. Yo digo, no, esa es su presión, de hecho, lo más probable. Pero una persona de esa edad, con 50 años, eh, no sé, me parece un poco como que estaba más bajo de lo habitual. Y eso también podría ir en relación a que tiene frecuencia cardíaca elevada. O sea, ya no sería solo por la fiebre exclusivamente, sino estaría tratando de compensar una probable hipotensión. No tan severa todavía la hipotensión, pero además está deshidratado el paciente, tiene derecho a estar hipotenso, ¿no? Tiene derecho a estar hipotenso. Entonces, como que todo tiene sentido, no pareciera muy alejado de, o sea, no hay cosas que se salgan, digamos, del contexto. Dice el abdomen, ajá, lo que nos interesa, estaba distendido. Aquí justamente hay un dato que al inicio del conversatorio recuerdo que generó una interrogante, si estaba o no distendido. Bueno, no nos los han dicho en la anamnesis, pero nosotros lo estamos encontrando. Puede haber que en ocasiones que el paciente sufra de algunas molestias y no los logre identificar o no lo refiera, pero para eso está el examen físico. Les voy a comentar algo. En los últimos tiempos hay una mala costumbre de los colegas, o sea, donde obviamente nos tenemos que incluir, donde se está dejando de hacer el examen físico. Uy, ¿qué pasó? Espera un ratito. Bueno, ahora sí, la señora se quería ir, creo, pero bueno, felizmente se arregló. Les decía que los pacientes no siempre te refieren todo. Hay cosas que vamos a encontrar en el examen físico que el paciente incluso de repente no se ha dado cuenta al inicio, ¿no? Pero en todo caso, cada hallazgo que encontremos hay que ir verificando si tiene que ver o de repente no tiene que ver con lo que estamos pensando. Hasta el momento no hay algo que nos aleje de lo que al inicio habíamos visto, ¿no? Entonces, a ver, vamos. Seguimos entonces. A ver, voy a hacer que se comparte esto. ¿Se está compartiendo, doctores, o esto se ha Sí, alterado? doctor. Se Sí, ven. doctor, se logra Sí, ver. doctor. Sí, Ya, Doc. perfecto. Normal entonces. Vamos, entonces, a ver, ¿qué más? El abdomen estaba distendido, el dolor era difuso, esto ya me estoy dando cuenta porque estoy examinando, ¿no? Dice en el epigastrio, pero difuso, es decir, no está localizado, no es puntualmente un lugar donde duele y el resto no. O sea, pareciera que, si bien es cierto, está ubicado en el epigastrio, pero como que se difunde a todos los lados, ¿no? O sea, no es un dolor estrictamente localizado. Dice con sensibilidad a la palpación, de hecho, se observaron, dice, esto es importantísimo, la presencia de una zona equimótica en la región periumbilical, además de equimosis en los flancos del abdomen, así como ruidos intestinales disminuidos. No había signos de ictericia en la piel ni en las conjuntivas. Ahora sí está claro que no hay ictericia. Hay distensión abdominal con ruidos aéreos disminuidos. Probablemente no sea propiamente un ilio, o de repente sí lo sea, o al menos hay una tendencia a llegar a eso, ¿no? Y aquí hay unos datos importantes en el examen que si no lo evaluamos no nos daríamos cuenta. Les comentaba que hay una mala tendencia en los últimos años a no evaluar al paciente. Esto es algo recontra real que tiene que cambiar con las generaciones nuevas. Ustedes tienen que hacer un cambio en ese aspecto. Llega el paciente, ni lo examinan, hemograma, glucosa, urea, creatinina, TGO, TGP,
hay que hacerle una radiografía, una tomografía, examen completo de orina, urocultivo, hasta por gusto piden cosas que no se debe de pedir, y pensamos que eso nos va a dar el diagnóstico. Yo les digo que haciendo eso incluso es más difícil, y de hecho, llegar a un diagnóstico que examinando. Fíjense, prestando atención a lo que nos dijo el paciente, más lo que estamos encontrando en el examen físico, no han hablado de ningún examen de laboratorio todavía, pero ustedes ya tienen casi una opción de diagnóstico y eso es a lo que tenemos que llegar. Por eso se llama razonamiento clínico. ¿Qué pueden opinar de los hallazgos, más allá de la respiración, más allá de la fiebre, de lo que han encontrado a nivel del Signo abdomen? de Por Grey, ejemplo, Turner y Cullen, El sobre todo. signo de Grey Los Turner y signos de de Grey Cullen Turner y Ajá, Cullen, eso es muy doctor. característico de nos pancreatitis indican un ya mal grave, ¿no? pronóstico en la pancreatitis. bien, bien, muy Principalmente bien. por la acumulación de sangre en el retroperitoneo. Por la necrosis, ya con una pancreatitis está ya en necrosis. Exactamente, así es. Así es. ¿Y cómo se explica esa presencia de equimosis? O sea, ¿cómo es que se forma? ¿Qué podríamos opinar? Yo tengo entendido, bueno, que por la propia necrosis, ¿no? Que se está generando en el páncreas, esto es como que libera sangre que se acumula en el retroperitoneo y en los órganos circundantes del propio páncreas, ¿no? Por eso es que la de Collen, que es periumbilical, y Grey Turner, que es en los flancos, ¿no? Que básicamente es como que por gravedad, entre comillas, como que va ahí la sangre, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. ¿Están de acuerdo Doc, también todos? podría ser también por una rotura del aneurisma de la aorta abdominal, aunque podría Claro, ser. esa es otra de las causas que puede generar ese tipo de signos, la rotura de Es el un signo de aneurisma. Colin, ¿verdad, doctor? Así se llama. Sí. Claro, o sea, si tú ves equimosis, tienes que decir que ese signo es justamente ese. ¿Se está compartiendo otra vez? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Doc. Ya, esto es lo que ven en el paciente, eso es lo que nos dicen. Realmente hay una equimosis a nivel periumbilical, no, pues, no tiene que ser necesariamente simétrica, pero ahí está. Y en los flancos también, ¿no? Entonces, estos signos de Cullen, ¿no? Y de Gray Turner viene a ser no patognomónico, pero sí muy cercano a lo que podría ser una pancreatitis. Y ya no solo pancreatitis, tendría que ser una pancreatitis ¿de qué tipo? ¿Severa? ¿Leve? Severa. Severa, Ya es claro. Indica un una mal necrohemorragia, pronóstico. doctor. Claro, hay signos hemorrágicos ahí, probablemente ese páncreas no está bien, y por eso es que el paciente también no luce bien y está deshidratado y está teniendo un hilio y ha estado vomitando las 12 últimas horas con dolor abdominal. Entonces, hasta ahí yo les hago una pregunta. Si no tuvieran exámenes de laboratorio, podrían decir, entonces no hay forma de hacer el diagnóstico o sí podrían intentar dar un diagnóstico casi definitivo con lo que hemos avanzado. Sí, doctor. Así es. Doc, incluso Sí, doctor. la hipotensión que tiene el paciente también podría relacionarse con el hecho de que está haciendo una hemorragia bien considerable, ¿no? Así es. Más la deshidratación, más la hemorragia, Ajá. ¿no? Y más el fenómeno inflamatorio que está viendo, tiene todo el derecho del mundo a tener un cuadro severo de ese tipo. Está bien, así es, exactamente. Permítame un segundo, quiero arreglar esto. Y ahora sí. A ver, un segundo. Ya, muy bien. Doctor, Ah, adelante, doctora. este, ¿cree que sin ver los exámenes de laboratorio puede ser un SIRS? Sí, ustedes saben, el SIRS como tal es un síndrome, ¿no? Y como su nombre lo indica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y para eso tú necesitas, de todas las características del SIRS, tener por lo menos dos para decir esto es un SIRS. Y el SIRS es muy común. ¿Cuáles son las características de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Uno es que tenga fiebre, por ejemplo, que tenga taquicardia, que tenga taquipnia, es decir, incremento de la frecuencia respiratoria, y lógicamente en el hemograma que haya leucocitosis o leucopenia, que haya fiebre o que haya hipotermia, y así se va juntando. Suficiente que tengan dos
Ustedes dicen, esto es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y un SIRS como tal, hay muchos motivos para que se pueda producir. Uno de ellos es pancreatitis, te puede dar en una infección de vías urinarias altas, te puede dar en una neumonía y etcétera, ¿no? Entonces, sí, cumple con los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por supuesto que sí. Entonces, les comentaba, sin la necesidad de exámenes de laboratorio, y ojo, no estoy diciendo ni estoy pregonando que no se deban hacer, pero no está bien que sin haber examinado, sin haber preguntado, lo único que hagan es pedirle exámenes de laboratorio. Eso es lo que no está bien. No, y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Tampoco es que sea un trabajo difícil. ¿Se han dado cuenta? Es lo que saben. Solamente tienen que ordenarse un poco y la cosa va saliendo. Y quienes de repente en algún momento se han ayudado con la web, con el celular, no está mal. Hasta en eso tenemos que entrenarnos. Porque no sé si les ha pasado cuando buscan información, no necesariamente porque tienen el celular a la mano, en un segundo les va a salir la información. Hay que saber buscar también. Hay que saber dónde buscar. Entonces, es algo que también uno tiene que entrenarse. Y está bien, está bien. Entonces, lo que yo les diría es, ¿qué exámenes pedirían de acuerdo a lo que están sospechando? ¿En qué sospechamos finalmente entonces? Porque pareciera que nos estamos acercando a un diagnóstico. Pancreatitis. Porque estamos de acuerdo. La mayoría, yo pienso que todos, tienen esa posibilidad. Esto probablemente sea una pancreatitis. Ahora, ¿qué pasa? ¿Habrá algún examen de laboratorio que nos diga, entonces esto no es pancreatitis así 100%? Podemos confirmar con la amilasa y lipasa, ¿no? Amilasa pancreática. Bien. Y si esto resultase negativo, o sea, que siempre quiero poner en ese extremo, ya pienso que esto es una pancreatitis, le pido la amilasa, me sale normal, la lipasa me sale normal, ¿qué digo? Se acabó mi razonamiento, esto no es una pancreatitis, me equivoqué. ¿Qué actitud tomarían ustedes? Ecografía. La radiografía siempre también puede ser. Todo depende de Una ecografía. pero si La ya, radiografía si también. ya se encuentra Una así eco, con doc. volumen, tiene que Eco tener abdominal amígdalas y también, lipasa una elevada. Está bien. Miren, interesante. Bueno, les tengo que decir algo. El primer objetivo que tenía era conectarlos con el caso. Creo que se ha conseguido. Están todos interesados, los veo, y está bien. Sus opiniones todas son válidas. Pero permítanme, en base a lo que sucede en la vida real, darles una sugerencia más añadida a todo lo bueno que están manifestando en este momento. Es que acuérdense que los exámenes son eso, son exámenes auxiliares. Entonces, si particularmente esto parece una pancreatitis, no solamente por la anamnesis, no solamente por el antecedente, sino por las manifestaciones clínicas y por el examen físico. Incluso hay datos ahí de lujo, como ese signo de Cullen, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un dato aislado, no es solamente fiebre perdón, náuseas y vómitos, es muchas cosas que conjuncionan y apuntan a una pancreatitis. Entonces, si le tomo una amilasa y me sale negativo, lo primero que me pregunto es, ¿estoy dentro del tiempo que la amilasa puede estar elevada o de repente ya no? Podría preguntarme. Y si estoy dentro del tiempo que la amilasa debería estar elevada, pero me salió que está normal, lo que tendría que sospechar es que el laboratorio puede haberse equivocado también. Porque el laboratorio, si no está bien calibrada la máquina, si no tiene los buenos reactivos y etcétera, me puede mandar al desvío. Por eso son exámenes auxiliares. Entonces, lo que podría hacer es, le repito, el examen, por ejemplo. Claro, eso no les va a pasar a cada rato, pero más de una vez sí les va a pasar. Una Una persona que pregunta. tiene... Ajá, sí, adelante, alguien quería opinar. Adelante. Yo esperaría el resultado del laboratorio para empezar el tratamiento o podría de frente empezar. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando yo pienso en una pancreatitis, ¿cuál es el tratamiento, el pilar fundamental del tratamiento? ¿Quién se acuerda o pueden revisarlo también? ¿Qué es lo que se hace? Creo que también depende si es que está necrosada o no, ¿no? Bueno, sí, Pero hay algo que porque es por ejemplo, universal. en caso de necrosada ¿Qué es puede lo ser primero una que se hace? gastrostomía. Si es que Perfecto. está dieta ¿Y habría absoluta, alguna terapia. contraindicación? ¿Habría alguna contraindicación para hidratar a este paciente que luce deshidratado? ¿Creen ustedes? O sea, ¿habría algún resultado de laboratorio que me diga no lo hidrates? No creo. Entonces, por ejemplo, sí podría empezar a hidratarlo sin ningún problema. Y eso no me va a alterar ningún examen. ¿Qué otra cosa
se hace en la pancreatitis? Calmar el dolor. Corregir los trastornos hidroelectrolíticos en caso de que, bueno, Analgésicos, doc. Analgésicos. ¿Qué más aparte de hidratar? Nada por vía oral. Esa es una de las medidas que se toma. Se suspende la vía oral. Ya con el correr de los minutos, cuando la cosa se haga más clara, le colocarán de repente una sonda nasoyeyunal para que se siga alimentando de forma enteral. Ya veremos. Pero de momento es nada por vía oral. Cada alimento que ingiera va a perjudicar más a su páncreas. Entonces, nada por vía oral, lo empezamos a hidratar y empiezan a correr los exámenes, obvio. Ahora, si bien es cierto, estamos demorando un poco, algunos minutos de repente de más en todo lo que estamos discutiendo, yo les aseguro que en la vida real esto no les tomaría tanto tiempo, así como lo han pensado, ¿no? Lo empiezan a evaluar y listo, y llegan a un diagnóstico, y eso probablemente en unos 10, 15 minutos ya lo tienen claro. Entonces, aquí viene la segunda parte, que le voy a tener que pedir exámenes auxiliares, de hecho que sí, ¿no? Le vamos a tomar exámenes auxiliares. A ver, vamos a ver esto de aquí, cómo va. Denme un segundo. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué detalles del examen, como acá nos menciona? Uy, dice, ¿qué detalles del examen físico te parecen orientadores para el diagnóstico? A ver, si yo enumerara, ¿qué cosa pondría? De todo lo que he evaluado, ¿qué cosa me está orientando al diagnóstico que estoy pensando? Bueno, el Díaz. Doc, sería, El dolor Knight abdominal. Turner, calentarlos y disminuidos. Si se dan cuenta que si todo lo que han encontrado orienta al diagnóstico. Muy bien. El diagnóstico que plantearíamos todos, creo está claro, este síndrome doloroso abdominal pareciera ser una pancreatitis, lo más probable. Y en base a ese diagnóstico, ¿qué exámenes le pediríamos? Algunas cosas ya dijeron, una ecografía, tomografía probablemente, que es la más adecuada, es el de elección cuando se sospecha pancreatitis. Y me han hablado de la amilasa, de la lipasa, Hemograma sérica. completo también. Y lógicamente habrá otras cosas que hacer en la pancreatitis porque es sumamente necesario. Eh, será necesario catalogar si es leve, moderado o grave, más allá que clínicamente pareciera ser grave. ¿Habrá alguna forma de definir si es leve, moderado o grave? Mediante algunos exámenes de laboratorio, lo cual nos va a confirmar o reafirmar lo que estamos pensando. ¿Qué opinan? ¿O no habría? Sí los hay, ¿no? Los criterios de Ransom y Baltasar. criterios de Ah, Marshall. le pediríamos para completar los criterios de Ramson. ¿Qué exámenes necesitamos? Así es. Así es. ¿No? Y en base a eso podríamos definir si es un cuadro severo o no lo es, ¿no? Está muy bien. Entonces, eso es obvio, son situaciones que tenemos que pedir. Cuando pedimos amilasa o lipasa, ¿cuáles son los valores que nos indican que estamos frente a una pancreatitis aguda? Los dos son 3 Verifica veces los más. valores normales. Eso es importante, 3 veces el valor normal. Ahora, el valor máximo normal, se supone. Ahora, lo que sucede, y esto nos facilita un montón, es que los valores normales máximos bordean más o menos 100. En la mayoría de los laboratorios es 100, ese punto de corte. Entonces, de 300 a más, decimos que estamos frente a un cuadro de pancreatitis confirmado por laboratorio. ¿Sí? Confirmado por laboratorio. Entonces, cuando nuestro examen físico, cuando nuestra anamnesis es sólido, realmente los exámenes auxiliares son solo eso, exámenes auxiliares. Si nos colaboran, lo hacen más sólido aún nuestro diagnóstico. Pero si por ahí no salen como queremos, no nos meten problemas. Simplemente decimos, bueno, algo pasó con el laboratorio o no creo que mi diagnóstico vaya a cambiar porque es tan sólido lo que he formulado que me parece que no. ¿No? Está muy bien. Ahora, es como que ustedes estuvieran auscultando a una persona desde el punto de vista cardiovascular y encuentran, es fácil de darse cuenta que la persona está arrítmica. Los latidos no son armoniosos, sino desordenados, algunos muy alejados entre sí y luego muy cercanos entre sí. Es fácil decir, esta persona tiene una arritmia. Si yo le tomo un electrocardiograma y todo está bien, así me lo entregan,
Yo puedo pensar varias cosas, que hasta se han confundido de paciente de repente, qué sé yo, pero pongo en tela de juicio el laboratorio o los exámenes auxiliares. No es al revés. No es que, de acuerdo a los exámenes que voy recibiendo, yo voy pensando qué diagnósticos es. Eso es lo que no debe de ser. Y está muy bien lo que estamos haciendo. Está muy bien. Entonces, le pediríamos esos exámenes, está muy bien. Y aquí esto es interesante. ¿Cómo esperarías que sean los resultados de los exámenes que solicitarías? A ver, vamos a ver. Si le pido un hemograma, ¿qué cosa esperaría que el hemograma? Leucopenia, leucocitosis, Leucocitosis. Leucocitosis. Cositosis. leucocitosis. Eso es importante porque cuando tú pides un examen, tú tienes que más o menos ya pensar cómo esperarías el resultado. No decir, ya veremos qué nos dice el resultado. Yo esperaría leucocitosis. Sin embargo, si los leucocitos están normales, ¿estaría mal? ¿Me anula el diagnóstico de pancreatitis? No, doctor. Claro, No. no. No, doctor. Pero si está elevado, me ayuda a hacerlo más sólido. De hecho, o sea, así sería el hemograma. ¿Cómo estarían las transaminasas? También estarían elevadas. El estato de deshidrogenasa Bien. También. Bien también debería elevado. estar También elevado. elevado. Así es, también debería estar elevado. La glucosa, Llevada. elevada. Claro, elevada. ¿Quién fabrica la insulina que controla la glucosa? Páncreas. El páncreas. Y si ese páncreas está malogrado, obviamente no fabrica insulina y eso hace que la glucosa no se controle. Todo tiene su explicación. Sencillísima, la medicina es facilito, pero relacionando todo lo que hemos estudiado. Un poco también estos cursos, o este curso en particular, a mí me gusta mucho porque me permite un poquito reflexionar o que reflexionemos en grupo. No sé si les ha pasado, pero es muy común que eso suceda. En algún momento uno va avanzando en la carrera y dice, oye, yo ya estoy, digamos, no sé, en la mitad y debería saberlo la mitad de lo que un médico sabe y por ratos pienso que no sé tanto, o sea, o que no sé mucho, o que sé poco de repente incluso. Eso es normal, eso es normal. Y generalmente eso sucede cuando empiezas a estudiar más. Y es normal, no deben sentirse así. Y es más, toda vuestra vida van a sentir eso, si es que realmente son críticos con ustedes. Siempre va a faltar algo y va a faltar algo porque la medicina es infinita, ¿no? Pero cada vez que lean y que aumenten conocimientos y que vean en la práctica cosas, van a darse cuenta que solucionan problemas de una manera mucho más fácil, ¿no? ¿Qué pasa si en la vida real, después que discutimos esto y que ustedes ya tenían una idea muy clara y lo estamos solidificando con un ejemplo claro, ven casos de este tipo, no van a tener ningún problema en plantear diagnóstico? Ah, vino de esta forma, yo sé que es así, y lo evalúo y encuentro datos y le pido estos exámenes y espero estos resultados. Sencillo, sencillísimo. En eso consiste la medicina. La medicina es entrenarse también, ¿no? Y está muy bien. Siempre la teoría hay que respetarla. Eso de que la práctica manda, no es tan cierto. La práctica está en función a la teoría. Pero es una teoría que debe ser dirigida también. No es una teoría engorrosa que no ayude mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Pediríamos estudios de imágenes, ya me dijeron que sí. ¿Cuál es la ecografía, la tomografía? ¿Qué esperaríamos encontrar? A ver, ¿qué creen que podría estar pasando en las imágenes? ¿Qué encontraríamos? En la ecografía primero, ¿qué esperaríamos encontrar? Le aumento el Un tamaño del páncreas páncreas. agrandado, ¿no? ¿Qué más? Edema quizás también en la pared abdominal. O sea, cavidad Perfecto. abdominal. ¿Qué más? ¿Hasta colecciones podría haber? Si es que La es, presencia por de ejemplo, de gas. origen litiásico, Ujú. podríamos también detectarlo con la tomografía. Así es. Claro, cálculos biliares también, de hecho. Además, ya tenía el diagnóstico antecedente. eh, eh, pero no está de más determinarlo, ¿no? O sea, porque tenemos que hacer nuestro propio diagnóstico y eso nos alejaría o nos acercaría más, de hecho que nos acerca. La primera causa es esa. Entonces, muy bien, cuando pido los exámenes, entonces, ese es otro mensaje, yo tengo que más o menos tener una idea de qué cosa voy a esperar encontrar, ¿no? Entonces, no me agarra de sorpresa. Claro que algunas cosas pueden cambiarme el rumbo también, eso también es muy frecuente, pero generalmente recibo los resultados y me siento satisfecho porque verifico lo que he hecho y ya lo estoy manejando. Entonces, lo que empieza como manejo sería el nada por vía oral, la hidratación del paciente y le calmamos el dolor. Y listo, y le vamos corriendo los exámenes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí están los datos del laboratorio. El hemograma completo mostró una hemoglobina en 13, o sea, no hay un cuadro anémico propiamente, ¿no?
El hematocrito, bueno, es su correspondiente, no hay mucho que decir ahí, pero miren, ¿qué opinan de los 18.000 de leucocitos? Leucocitosis. Elevado. Elevado, por supuesto que sí. Entonces, ¿se comprueba lo que esperaban o es algo que les está agarrando de sorpresa? Es algo que ya esperaban que sea Sí, sí, así. sí. Sí, los que esperan. Yo recibo Prueba. eso y no me sorprende. Digo, pues la leucocitosis que lo pensé. Para eso le pedí el examen, no para que a ver qué llega, sino para eso le pedí. Bueno, tiene normalmente las tres series, la serie blanca, que está elevada, la serie roja, que está aparentemente normal, y las plaquetas, que también no hay una alteración importante, ¿no? Entonces, básicamente es la leucocitosis. El perfil bioquímico reveló glucosa en 280. ¿Eso cómo lo ven? Elevado. Levadita. Y eso se espera. Elevado. Levadita. Elevado. Así es, está elevado. La urea de 40, como que más o menos está ahí en los bordes límites normales, ¿no? La creatinina en 1.2, también un poco con tendencia a irse arriba, pero dentro de lo normal. La bilirrubina, ¿no? Dice en 1.2 y está a predominio directo, pero no es una cifra alta. No es una cifra, digamos, importante, como que nos dijeran 5 o 6, qué sé yo, ¿no? 1.2, sí, apenas un poquito elevado, tanto así que de repente ni siquiera se note ictericia como tal. Sin embargo, la alanina aminotransferasa está en 320 y eso sí está elevado. ¿Era algo que esperaba o no? Sí, doctor. Sí, doctor. La otra enzima, la aspartato aminotransferasa, ¿no? Está en 350, también está elevado. La fosfatasa alcalina está en 220. ¿Cómo está eso? Elevado. Elevado, doctor. Ya, y eso me hace decir, entonces todo esto es colestásico. No, no No. necesariamente. Ese es otro mensaje. No, una golondrina no hace el verano. Pueden encontrar a veces así hallazgos, pero no por eso voy a decir, entonces esto cambia mi perspectiva. Ya no es pancreatitis, eso tiene que ser una colestasis. No, 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 no es así. No es así. Ahí está el lactato deshidrogenasa. ¿Cómo lo ven? Elevado. Elevado. Perdón. Adelante, doctor. Opine. Creo que su audio no está muy bien. No se le oye bien. Elevado. Ajá. Repetir los criterios para Sí, eso es lo que se espera. En audio, pero que no está bien calibrado, creo. Entonces, mientras se arregla eso, continuemos. Amilasa sérica en 500 está más de 3 veces el valor normal. Les corrobora, es lo que pensaban. La lipasa también está en más de 3 veces el valor normal. Acuérdense que más o menos bordea 100 en ambos casos. Una está en 500, otra en 800. ¿Cuál de las dos es más específica? ¿Cuál es mejor pedir La incluso? lipasa. Así es, la lipasa. Y la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda y en cualquier cuadro inflamatorio tiende a elevarse, su punto de corte comúnmente es 0,5, está en 28, o sea, está en 56 veces su valor normal, está elevado, pues. Listo. Seguimos corroborando entonces lo que pensábamos, ¿no es cierto? Es más, yo creo que ya tenemos un diagnóstico definitivo. Bien que lo hayan sospechado desde el principio, primero como una posibilidad y luego se ha ido acercando cada vez más, se ha hecho más concreta según íbamos avanzando. Le han hecho estudio de imágenes y dice, los estudios de imágenes, incluyendo una ecografía abdominal, mostraron la presencia de cálculos en la vesícula biliar, engrosamiento del parénquima pancreático, líquido libre en el espacio peritoneal, especialmente alrededor del páncreas, sin signos de colecistitis aguda. Es decir, si bien es cierto, hay piedras en la vesícula, no está inflamada propiamente la vesícula, ¿no? Tampoco hay signos de colangitis, que sería otra complicación y que podría coexistir incluso con la pancreatitis. A ver, para los criterios de Ramson, pueden incluso, como les digo, y esto incluso los médicos residentes en el hospital lo hacen y está muy bien, abren el aplicativo en su celular, ponen criterios de Ramson, ahí está el aplicativo, y luego los datos los van ingresando o los van comparando, y eso no está mal. Nadie dijo que necesariamente lo deben tener en el cerebro todo el rato. Claro, para el examen lo deben de tener, pero es una herramienta y está bien.
Más bien les ayuda a no dar conceptos o de repente criterios errados. A ver, saquémosle Ramson a cuánto de puntaje. Acuérdense que con cada criterio es un punto. ¿A cuántos puntos llega? A 5, Doc. ¿Y qué les parece? ¿A partir de cuánto es una pancreatitis grave? ¿Qué saben? A partir de 3. 3 criterios o más, pancreatitis severa. Y si tiene 5, de hecho, es una pancreatitis severa. Ahora yo les digo, y quiero que se den cuenta para que le den el valor agregado a vuestro razonamiento clínico, que es lo que han estado haciendo todo este momento. Todo el momento han estado razonando en función a los hallazgos, sin ver siquiera el laboratorio. Si se dan cuenta, los hallazgos de imágenes, de la tomografía, de la ecografía, de los exámenes de laboratorio, no han hecho otra cosa que ratificar lo que ustedes ya habían pensado, porque ustedes ya me dijeron de más antes de que esto era una pancreatitis, y no solo pancreatitis, sino era una pancreatitis severa. ¿Sí? Entonces, el manejo del paciente, el cuidado del paciente no está supeditado a un examen de laboratorio. Ojo, no estoy diciendo que el laboratorio no sirva. Sí sirve y sirve un montón, pero no es prioridad sobre vuestro criterio clínico. Por eso es que somos médicos. Por eso es que a los médicos no nos puede reemplazar un laboratorio, como mucha gente a veces cree. Ahora, como hay inteligencia artificial, listo, me sacan sangre y sale todo. No, 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 no es así. No es así. Ustedes, viéndolo el paciente rápido, se han dado cuenta y han dado con el diagnóstico. Está bien, es una pancreatitis. A ver, veamos qué cosas más estamos viendo aquí. ¿Qué vemos aquí? Esta es una vesícula biliar en una ecografía. Estas cositas que estamos viendo acá, ¿qué cosas son? Las colecciones. Ah, tiene cálculos, ¿no? Tiene cálculos ahí. O sea, esta persona no solamente tiene riesgo de la pancreatitis que está desarrollando, sino que puede hacer una coledocolitis también, ¿no? Puede impactarse y generar un patrón colestásico, podría generar inflamación de la vesícula biliar y de las vías biliares, etcétera. Puede ocasionar muchas cosas. Y de hecho, lo que ha ocasionado en este momento es una pancreatitis, ¿sí? Y aquí tiene una tomografía computarizada, ¿no? Que confirma el aumento del tamaño del páncreas con necrosis en un 30%. Miren, hay necrosis pancreática, ¿no? A nivel de la cabeza del páncreas hay colección líquida a ese nivel también y en el espacio pararrenal anterior izquierdo. O sea, es una pancreatitis, vamos a decir, necrohemorrágica se le llama, y por eso tenía el signo de Cullen y tenía el signo de Gray-Turner, ¿no? Entonces, en base a esos hallazgos, determinemos. Diagnóstico definitivo, doctores. Pongámosle nombre y apellido a la cosa. Pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, severa. Necrohemorrágica. Le pueden agregar necrohemorrágica. Muy bien, sí. Muy bien. La severidad del cuadro, grave, ¿no? Posibles causas de la enfermedad. La litiasis. La litiasis, lo más probable. Y eso corrobora que es la principal causa que tenemos en nuestro medio. El manejo del paciente, lo que habíamos comentado. Primero, es nada por violar. Hidratación. Hidratación. Las 3 cosas tienen que hacer. Hidratación, calmar el dolor y nada por violar. Con eso hacen y están haciendo un 99,9% del manejo del paciente. Luego ya vendrá el especialista en gastroenterología, generará algunas situaciones, le generarán una fórmula de alimentación enteral por una sonda nasoyeyunal, etcétera, pero ya son procedimientos que, la verdad es, no nos compete hacer. Hasta ahí es nuestro trabajo. Si hacemos eso, ese paciente tiene menos chance de morirse. De hecho, que tiene un riesgo elevado porque es grave, ¿no? Pero su pronóstico va a mejorar un montón si nosotros manejamos de manera adecuada.
Pero si lo primero que hacemos cuando llega es, ¿hace cuánto tiempo no come porque está vomitando? Ah, hace 10 horas. Ah, entonces hay que darle Gravol por vía oral para que no vomite y luego le meten comida todavía. Ya, sírvanle bien para que se recupere. Lo estamos perjudicando. Entonces, uno es saber el diagnóstico y otro es saber el manejo. Así no sepamos el tratamiento específico, el manejo, que es lo que van a manejar en emergencia. Les da tiempo para hacer interconsulta y todo lo demás y el paciente va a ir bien. Su pronóstico, ¿qué le pondrían? A ver, usen vuestro criterio. Alternativas. Buen pronóstico, pronóstico reservado, mal pronóstico. ¿Qué le dirían al familiar? Pronóstico reservado. Y ya me cura. Pronóstico Mal pronóstico. Mal pronóstico. Claro, o sea, reservado, es probable que tenga porque se un puede mal hacer un pronóstico. drenaje, cirugía. Claro, o sea, es probable que tenga un mal pronóstico. Sí, se puede complicar, sí. Lo mejor que pueden hacer siempre, de entrada, ojo, con un paciente, nunca le digan, tiene buen pronóstico, porque por historia natural de la enfermedad se puede complicar y se van a meter en un problema legal. O sea, encima que están ayudando al paciente, se van a meter en un problema legal. Siempre partan, siempre que su pronóstico es reservado. Le dice, ¿sabe qué? Tiene un pronóstico en este momento reservado, con el transcurrir de las horas y del manejo, esto puede cambiar para bien o a veces también para mal. Esperemos que no, vamos a hacer todo el esfuerzo. De eso está garantizado, de lo que no se debe de preocupar es del esfuerzo que vamos a hacer, etcétera. Trate de mantener la calma, ¿no? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esperemos en unas horas le vamos a informar. Pero ya le dijiste que es un pronóstico reservado. La persona no se va a sentir ni falsamente alegre, ni tampoco pesimista, porque, bueno, sabe que hay dos posibilidades, que es más o menos lo que era al inicio, y no te metes en problemas, ¿sí? Ahora, después, cuando vayan avanzando, de repente aumenta la necrosis, ¿no? De repente hace un síndrome de distrés respiratorio, que es una de las complicaciones, ¿no? O se complica con una sobreinfección grave, hace una sepsis, qué sé yo, son varias cosas. Eh, ya el pronóstico cambiaría a un mal pronóstico, pero de entrada, así sea, no le digan mal pronóstico, siempre un pronóstico reservado. Esa es una recomendación. Sí, doctora Beatriz, ¿quiere comentar algo? Adelante. Sí, doctor, una consulta. Con respecto al manejo de la parte de hidratación, eh, ¿hay un protocolo específico para el paciente con pancreatitis para hacer la hidratación? Porque yo me acuerdo cuando hicimos tropi, en dengue había un manejo adecuado para hidratación del paciente con dengue. Entonces, me confundí un poco en esa parte. ¿Cómo podríamos hacer entonces la hidratación en ese caso? Miren, la mejor manera de hidratar, sobre todo cuando hidratas por vía parenteral, y el dengue queda un poquito excluido en eso, porque el dengue es un manejo muy especial de hidratación, porque en el caso del dengue, el paciente se muere por hipotensión, esa es la principal causa de muerte. En el caso de la pancreatitis es por falla multiorgánica, no es por deshidratación. Entonces son dos escenarios, digamos, diferentes. Es muy estricto la hidratación en el dengue porque entre una hora y otra el paciente de estar normotenso puede pasar a shock y se puede morir, ¿no? En el caso específico de la pancreatitis, no. ¿No? Se le coloca un volumen de líquido adecuado, bueno, dependiendo, normalmente partimos en bolo le llamamos, ¿no? Del frasco de 1000 que tenemos de cloruro de sodio, que es lo que generalmente se utiliza, el suero fisiológico, a chorro, así le decimos, le colocamos en los primeros minutos, lo que demore en pasar. A veces demora, no sé, algunas 15 minutos, 10 minutos, dependiendo. Y luego se le puede pasar cada hora ese mismo volumen. Disculpen, la señal se estaba yendo. Les decía, no sé si me han oído esa parte, de que hay que darle a chorro, le llamamos, en bolo, también es lo incluso más técnico decirlo así, 500 mililitros, en personas adultas se parte de esa forma, y empezamos a valorar el estado de hidratación, ¿no? Con la presión arterial, ustedes saben, podemos sacar la presión arterial media, ¿no? Y ese valor de la presión arterial media debe de ser por lo menos 65, ¿no? Si está así, estamos bien.
valorando la humedad de las mucosas, etcétera, se le puede seguir pasando 500, digamos, cada hora, entre 300 a 500, digamos, cada hora, y se va monitoreando la presión. Entonces, no hay mucho problema en la hidratación del paciente con pancreatitis porque no es, digamos, el principal problema a solucionar, ¿no? En el dengue sí, en el dengue es todo el rato es hidratación. Incluso si se te va la mano pasando líquido, lo puedes encharcar y puedes hacer edema de pulmón y se te puede morir. ¿No? Entonces, no debe generarles un problema mayor la hidratación en el paciente con pancreatitis. Eso sí, por vía oral no. Todo es vía parenteral. Es nada por vía oral, parte del manejo hasta que le coloquen su sonda nasoyeyunal, que puentee todo lo que es las enzimas pancreáticas, etcétera, y con preparados especiales se alimenta al paciente el tiempo que sea necesario, mientras se recupera, mientras disminuye la inflamación y todo lo demás. Complicaciones que puede hacer, falla multiorgánica, puede hacer un cuadro de sepsis, puede hacer un cuadro de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y eso significaría que el paciente pase a la unidad de cuidados intensivos, etcétera. No, este paciente tiene un pronóstico reservado, por supuesto que sí. Bien, está bien. Muy bien. ¿Qué les pareció el cuadro clínico en general? Interesante, doctor. Interesante. No, doctor, ¿Saben interesante. qué es lo más interesante que a mí me llena de satisfacción? Es que ustedes pueden manejar el caso. Entonces, miren cómo en los exámenes nos piden estas preguntas. Lo mismo que acabamos de ver y que ustedes lo podrían ver en la práctica, eso viene en los exámenes. Mire esta pregunta de examen de residentado. Dice, mujer de 42 años, hace 7 días presenta dolor en epigastrio, irradiado a ambos flancos, urente, antecedente de litiasis vesicular. ¿No se parece? Igualito, Sí, doctor. doctor. Igualito. Y es una pregunta de examen a la residencia. Examen físico, aparente mal estado general, miren, y de hidratación. Regular estado de nutrición, está lúcida, bueno, le han auscultado pulmones, ahí de hecho que no es el problema, está así, taquicárdica, el abdomen está distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, igualito, equimosis periumbilical. El examen de laboratorio, miren las amilasas en 3000, está elevado, la lipasa en 600, está elevado, leucocitos en 15000, claro, no es los 18000 exactamente, pero está elevado. El calcio en 8, con tendencia a bajar, no está bajo todavía. ¿Cuál de los siguientes estudios de imágenes es el indicado para evaluar? ¿Cuál es el indicado? La ecografía está bien para la parte de la vesícula biliar, pero para poder catalogarlo como tal, ¿cuál era? Tac, tac. Tomografía. Bien. Se acabó, ahí está, miren, ahí está la respuesta. Pregunta de examen de resultado. No es difícil. Tenemos que sacarnos algunos mitos. Todo está a nuestro alcance. Lo que pasa es que a veces cuando desarrollamos un curso, eh, tanto docente como en este caso el alumno, lo hace por cumplir. De hecho, cualquier actividad académica genera desgaste, genera cansancio. Yo entiendo, están cansados, es una hora que han retornado ya de lo que ya han hecho actividades, etcétera. Pero esto es vuestra vida, doctores. Esto es vuestra pasión. Ustedes eligieron ser médicos porque esto les apasiona. No pierdan eso. No pierdan ese norte, ese horizonte. Y ahí está, miren. Han visto un caso, lo han manejado perfectamente. Yo los felicito. Y estamos en capacidad de responder preguntas de examen de residentado. Alguien diría, pero yo no he acabado todavía la carrera, no es necesario. La medicina se va estudiando, vas a mejorar mucho todavía hasta el momento que termines la carrera y fíjense cómo pueden responder. Listo, ahí está, esa es la alternativa, la E. Miren esta otra de acá. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? ¿Qué cosa es lo que van a responder ahí? Biliar. Claro, La B. por supuesto. ¿Difícil? No, para nada. Y no me estoy inventando. ¿Ah? Varón de 30 años, alcohólico crónico, ¿no? Alcohólico crónico. Acuérdense que después de la vesícula biliar o de la enfermedad biliar, la segunda causa es alcoholismo. Por eso, durante la discusión del caso, también ustedes lo han mencionado o han preguntado, sería bueno saber qué tanto consume alcohol. El alcohol también es una causa importante de pancreatitis. Dice que después de ingesta de grasas, presenta bruscamente dolor
intenso en epigastrio tipo opresivo que no cede, antiespasmódicos, muy parecido a lo que hemos visto, vómitos, ya no de solo de 12 horas, sino de 24 horas de evolución, no dejen pasar desapercibidos esos detalles. Tiene historia de dispepsia grasas, o sea, acá no nos dice, pero con este antecedente probablemente tenga colelitiasis también, porque cuando uno tiene colelitiasis también hace dispepsia grasas, y generalmente los problemas o los dolores abdominales vienen posterior a la ingesta de grasas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Dicen. ¿Qué marcarían ahí? Pancreatitis. La Pancreatitis y se acabó el problema. Sencillísimo. Vamos a esta de acá. Acá ya hay algunas preguntas, obviamente, que todavía falta que ustedes desarrollen más cosas en la universidad, no se vayan a complicar la vida. Hay cosas que tienen que ir manejando con el tiempo, aumentarán conocimientos, llevarán nuevos cursos, leerán más y se irán preparando cada vez más. Entonces, obviamente, lo que hemos avanzado es la parte de razonamiento clínico. Sin embargo, les voy a dejar algunas piedritas, algunos detalles, algunas pepas que le llamamos, para que ustedes manejen un poquito mejor todo esto que estamos hablando. Este es un ejemplo de pregunta. Dice, mujer de 35 años con antecedentes de pancreatitis aguda hace 3 semanas. Ajá, acá ya les dan el diagnóstico de pancreatitis aguda. Esto ya no era parte de lo que íbamos a conversar dentro del propiamente el caso clínico, pero como es una parte complementaria a lo que estamos hablando, yo necesito comentarles. Dice, acude por presencia de fiebre, náuseas y vómitos. Ojo, hace 3 semanas ya tuvo la pancreatitis. No es el cuadro actual, pero viene por náuseas y vómitos. Hay un dolor en mi abdomen superior hace 5 días. Miren, hay fiebre. Bueno, la presión está ahí. Yo creo que quizá incluso normal para la edad que tiene. Hay tendencia a la taquicardia, hay taquipnia, hay histericia en este caso, no es muy intensa, pero hay histericia. El abdomen está blando depresible, hay dolor a la presión en mi abdomen superior, los ríos hidroaéreos están presentes en el hemograma, hay leucocitosis con abastonados, o sea, hay desviación izquierda. Las bilirrubinas están elevadas, o sea, en este caso sí está amarillo. Y en la tomografía, ojo que había pancreatitis, y en la tomografía dice presencia de colección líquida con burbujas de aire en cuerpo y cola de páncreas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto ya es un añadido, ¿no? Esto ya es un añadido. Bueno, acá hay varias cosas que uno podría pensar, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay una reunión en Atlanta que se ha dado hace algunos años y este cuadrito, claro, la reunión no ha dado el cuadrito, ha dado conceptos, pero este cuadrito ustedes lo deberían tener fotografiado, capturado y cada vez que la persona posterior a una pancreatitis genere algún tipo de complicación, ¿no? Completando con los estudios de imágenes, ustedes van a usar esto y es tan simple de utilizarlo. Miren, hay complicaciones que se les llama tempranas, es hasta las 4 semanas. Acá dice, ¿hace cuánto tiempo tuvo? Hace 3 semanas. Probablemente encaje en este grupo, ¿no? Probablemente encaje en este grupo. Pero hay complicaciones tardías, que es pasada las 4 semanas, si quieren, en el primer mes y después de haber pasado el primer mes, porque 4 semanas es habitual lo que consideramos para un mes, ¿no? En general. Entonces, miren, las complicaciones de la fase temprana puede ser que aparezcan colecciones líquidas agudas peripancreáticas y eso tiene un nombre. Eso se le va a llamar pancreatitis edematosa intersticial. Así se le va a llamar, ¿no? O puede ser que tenga una colección necrótica aguda, ¿no? Se llamará pancreatitis necrotizante, ¿no? Eso mismo, pasado el tiempo, generalmente cuando ya se han dado más de 4 semanas, va a formar un pseudoquiste pancreático y en el otro caso una necrosis pancreática encapsulada. Este es un cuadrito que no es que les voy a preguntar tampoco en el examen, no pienso poner una pregunta de este tipo, por si acaso, para que no se estén complicando, sino que un poco para motivarlos, para que ustedes sigan leyendo más del tema, agreguen más cosas, ya saben diagnosticar, han llegado con facilidad al diagnóstico, saben manejar los exámenes auxiliares, la interpretación, etcétera, incluso el manejo. Pero yo sé que alguien, más de uno de ustedes, va a querer ampliar un poco más, porque de eso se trata la medicina. Entonces, más por ese motivo es que les muestro este tipo de pregunta. Entonces, miren, aquí dice el diagnóstico más probable. Y sí les dan algunas alternativas, ¿no? Quiste flemonoso del páncreas, algunos nombres incluso que se han usado alternativamente antes de que exista esta reunión que saque este consenso. Pseudoquiste del páncreas, necrosis pancreática, quiste verdadero del páncreas. Entonces uno diría, ¿qué cosa me está preguntando? Y acá dice, termina diciendo este absceso pancreático también. Bueno, ahí está. ¿En qué etapa estaríamos
hablando probablemente de las primeras, ¿no? De las primeras semanas. Acá dice hace 3 semanas, ¿no? Y acá tenemos las alternativas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a alejar? Pseudoquiste pancreático, por ejemplo, es claramente Sí. después de las 4 semanas. Chao, se va, ¿no es cierto? Ya no nos va a ayudar. El quiste flemonoso del páncreas, como que tampoco no nos ayuda, se va. Necrosis pancreática es un cuadro que no encaja tampoco propiamente en, Sí, dentro de las dos clasificaciones, pero si se dan cuenta, ¿no? Está presente acá. ¿Cómo se va a manifestar esta pancreatitis necrotizante? Probablemente, ¿no? En las primeras semanas como una colección necrótica aguda y pasado este tiempo ya propiamente como una necrosis pero encapsulada. Pero en ambos casos pertenece a este tipo de complicación. Este cuadrito es lo que van a usar. Y como están en estas primeras semanas, ¿no? Ni siquiera les está pidiendo exactamente cuál de esas es, sino el término general les está preguntando. ¿Qué cosa marcarían de lo que está acá? No sé. Necrosis. Absceso. Así es. Y Absceso justamente pancreático. son las dos complicaciones más frecuentes, digamos, para completar la idea. Cuando una persona sale de la pancreatitis, no cantemos victoria y digamos, se acabó, le solucionamos. Hay que vigilarlo las primeras semanas. Incluso los 2 primeros meses hay que vigilarlo. Una de las cosas más habituales no es tanto la necrosis pancreática, pero sí es frecuente el pseudoquiste pancreático, que se da a las 4 semanas, a las 6 semanas se da. Que te vienen con una sensación de un bulto, una tumoración. En la ecografía se ve, bueno, una imagen pues que pareciera un quiste. ¿Por qué se le llama pseudoquiste? Que no es el caso de la pregunta, pero ¿por qué se le llama pseudoquiste? Porque no tiene un epitelio verdadero, ¿no? O sea, el mismo páncreas le forma una envoltura. Y al no tener epitelio verdadero, ¿no? Por eso se llama pseudoquiste, no es un quiste de verdad. Es como que un hueco dentro del páncreas donde se ha formado una especie de cápsula, pero no tiene propiamente un epitelio. Y por eso se le llama pseudoquiste. Entonces, y comúnmente en la práctica, nosotros cuando vemos un paciente que viene prontamente, 2 semanas después, 3 semanas después, viene con un cuadro así, un poco con fiebre, con malestar, que coincidiría incluso con la necrosis pancreática, ahí está. Decimos, esto puede ser una necrosis, pero cuando viene después a las 6 semanas, qué sé yo, por un cuadro que no va a venir así, va a venir más por dolor abdominal, por una sensación de cuerpo extraño, qué sé yo, probablemente sea un pseudoquiste. Son las dos complicaciones que con más frecuencia se ven. Claro, aquí está un poco exquisito porque les pone detalles precisos, pero en general son esas dos complicaciones que con el tiempo se va a dar, ¿no? Además, fíjense cómo podrían ustedes sospechar si la persona tiene fiebre, tiene taquicardia, tiene leucocitosis con desviación izquierda, con una colección. Obviamente, lo que van a pensar es que es un cuadro probablemente infeccioso, ¿o no? Lo más probable. ¿Y tiene derecho una colección a infectarse o no? Por eso es que incluso se utilizan antibióticos. ¿Qué antibiótico es el que se usa en este tipo de cuadros? Que incluso se podría presentar durante el curso de la misopancreatitis. ¿Saben qué antibióticos son? Imipenem, ¿Perdón? Propanémicos, Imipenem. Así es, sí, sí, esa es la respuesta, carbapénicos. Esa es la respuesta. Ahora, no es que se les dé a todo el mundo, ¿ah? Se les da a los que tienen este tipo de criterios. Pero sí, carbapénicos es la respuesta. Y entre meropenem y el imipenem es de elección. No es que sea mejor en general que el meropenem. Depende del escenario. Para tratar infecciones por pseudomonas en sangre, por ejemplo, preferimos el meropenem porque tiene justamente una farmacodinámica diferente. Pero para infecciones necróticas pancreáticas, lo que preferimos es el imipenem, ¿no? Pero sí está bien. Están muy bien. Esos son los dos conceptos que hay que manejar. Entonces, no se olviden, se puede necrosar en las primeras semanas y pasado el mes más bien puede formar un pseudoquiste. Son generalmente las dos complicaciones que con más frecuencia vamos a ver. Bien, bueno, esto era para mostrarles, como les digo, de esto no les voy a preguntar, no es parte de lo que estaba programado, digamos, ni está programado para evaluarles. Todo lo anterior sí, de hecho. Vamos a ver esta de acá. Mujer de 50 años acude al servicio de emergencia por presentar dolor abdominal en cinturón. Mucho más claro, ¿no? Como semiológicamente te comentan. Náuseas y vómitos. Fíjense que eso siempre está presente. En el examen físico, deshidratación severa. O sea, quiere decir que la deshidratación no es algo raro en la pancreatitis. Exámenes de laboratorio, miren la glucosa en 250, leucocitos en 6000, la deshidrogenasa láctica en 400, el calcio está en 6, hay una deficiencia de bases mayor a 6. Bueno, le está dando varios datos.
descenso del hematocrito más de 10%, de acuerdo a los criterios de Ramson, ¿no? ¿A qué cosa corresponde este tipo de pancreatitis? Bueno, ustedes lo pueden revisar. Aquí están los criterios de Ramson, lo encuentran en cualquier texto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que esta persona que acude al servicio de emergencia, ¿no? Entonces, todos estos criterios que están viendo aquí es al ingreso. Para eso sirve eso, porque esto van a verlo a cada rato y van a decir, ¿cómo es que al ingreso y cómo es que a las 48? ¿O es que debo sumar todo? No. Al ingreso lo que evalúa es solamente esto de acá. Y ya a las 48 horas tú vas a evaluar este otro detalle que está acá abajo. Acá no ha pasado las 48 horas, dice acude al servicio de emergencia. Entonces es al ingreso. Eso es lo que tienes que detallar y eso es lo que tú debes de hacer en la emergencia. En el piso o cuando el gastroenterólogo ya lo esté evaluando en su unidad de gastroenterología, probablemente tú ya no lo vas a ver al paciente. Entonces, lo que más vas a usar es los criterios de Ramson al ingreso. Pero sí tienes que saber que existen, obviamente, otros criterios también de Ramson que se evalúan o se utilizan cuando ya tienes hospitalizado 48 horas al paciente. Bueno, en general, a ver, edad más de 55, ¿cumple? No cumple, ¿no es cierto? No tiene edad más de 55. ¿Tiene leucocitosis más de 16,000? No No, los cumple. están en 6,000. ¿Tiene glucosa más de 200? Eso sí, a un punto. ¿Tiene lactato deshidrogenasa más de 350? Sí, Sí. 400. Tiene 2 puntos. ¿Y su alanino aminotransferasa está en más de 250? ¿En algún momento aparece eso? No. La desinestreja láctica, doctor. No nos dice, ¿no es cierto? No nos dice. Muy bien. Utilizamos nuestro criterio, ¿ya? Nuestro criterio, yo diría. Acá yo voy a utilizarlo al ingreso. Pero todos estos datos, ¿con qué cosas se parecen respecto a lo que yo conozco como criterios de Ramson en general? Algunas preguntas así son. No les voy a tomar yo de esa forma. De hecho que no, las mías van a ser recontra claras. Pero tienen que aprender a enfrentar exámenes también. Como ustedes conocen los criterios de Ramson, dicen, pero yo conozco los demás criterios de Ramson, ¿no? Por ejemplo, sé del calcio, que cuando está menos de 8, y aquí el calcio dice 6, ¿no? Por ejemplo, sé que la deficiencia de bases, más de 6, y aquí dice que sea suficiente más de 4, o sea, pareciera que hay 2 más por lo menos, ¿no? Y también sé que un descenso del hematocrito más del 10% es otro criterio, y aquí hay otro más. Entonces, a ver, usando nuestro criterio. Acá habían 2 criterios. Yo necesito 3 para decir que esto es severo. Y no es que no la tenga, sino simplemente no me mencionan a la alanil aminotransferasa entre el enunciado. Pero sí me mencionan 3 criterios más a las 48 horas. ¿Con qué me quedaría? ¿Me atrevería a decir que esto es leve o moderado? ¿Qué marcaría? Yo creo que sí se deben considerar porque no se tienen que pasar por alto. ¿Qué marcarían? ¿Leve, moderado o severo? Porque aguda y crónica no es parte, son distractores. ¿Una pancreatitis de qué tipo? ¿Es leve, moderada o severa? Para eso sirven los criterios. Bueno, leve ya no es, de hecho. Moderada. No, moderada Severo. sería hasta 2 criterios. Severo. Pero fíjense que tenía 2, hay una que no menciona y que podría también estar elevado, y aquí yo encuentro 3 clavaditos del otro lado. O sea, ¿con qué me quedó? Esto es severo probablemente, Severo. ¿no? Entonces, fíjense, así algunas preguntas vienen de este tipo. Por eso siempre hay discusión en los exámenes de residencia, no puede ser, que le faltaba, que no coincidía. No, como no hay opción a reclamo, tú tienes que utilizar todo lo que sabes, inferir un poquito y marcar sin ningún problema. Esto también es entrenamiento. Porque tú cuando te preparas para el examen tienes que ver varias preguntas, tienes que analizar, saber cómo te plantea la comisión de admisión, conocer cómo piensa la comisión de admisión. Al ver esta pregunta y ves otra parecida y en una siguiente ves algo parecido, dices, ah, no, ellos saben mezclar. Entonces ya, tranquilo, me aprendo todos los criterios y voy a trabajar de esa forma. Van al examen, otra vez se les presenta lo mismo, ya no tienes problemas. Quizá acá un poquito lo piensas porque es primera vez que estás viendo esta pregunta, pero cuando ya ves 2, 3, 4, 5, 6 veces, ya no lo vas a dudar. Igual es en vuestro caso, están en la emergencia el día de mañana, por algún motivo, y viene un paciente, no sé, de 40 años, digamos, con sobrepeso, dolor abdominal,
ya tiene más de un día de dolor, está con vómitos y dolor abdominal. De hecho, van a decir, esto parece pancreatitis, lo evalúan, está deshidratado, ya saben lo que le tienen que pedir para completarle el Ramson, le van a pedir ecografía, le van a pedir tomografía y van a, con la milasa y la lipasa, y empiezan la hidratación, empiezan a calmar el dolor y dicen nada por vía oral. ¿Se acabó? ¿Cuánto han demorado en eso? Nada. Y después de eso, para colmo, si siguen yendo a la emergencia, van a volver a ver otro caso y luego van a volver a ver otro caso. Entonces, ya les parece normal. Lo han visto 5 o 6 veces y se les hace de un manejo habitual. Lo sospechan en una. Y obviamente quien les vea va a decir, hoy es un sabio o es una sabia, ¿no? Como sabe, impresiona. Claro, ¿por qué? Porque estás practicando. Pero ¿qué pasa si no lo ves, evades, no inviertes tu tiempo? Obviamente pierdes esas posibilidades, ¿no? Eso es lo que quiero que se den cuenta. Muy bien. Doctores, hemos terminado la primera sesión. Yo, con toda sinceridad, primero los felicito porque es un tiempo que están invirtiendo. No es fácil para nadie de ustedes quedarse hasta estas horas. Créanme que de mi parte también hay una intención de querer hacer bien las cosas. Va a depender mucho cuánto me ayuden ustedes, de qué interés pongan. Y bueno, les ratifico lo que les dije al inicio. Esto va a tener un buen final. Por supuesto que sí, porque creo que hemos empezado bien. He visto mucho interés. Eh, Hay otros casos que vamos a ir viendo, siempre muy relacionados a lo que estamos comentando, y con la garantía de que en el examen va a venir, obviamente, lo que estamos conversando. Así es que no lo dejen ahí, sino repasen, porque no vamos a volver a ver pancreatitis la próxima clase. Habrá otro tipo de diagnóstico, pero igual con todas las claves, con todos los tips que se necesitan para no solo diagnosticar, sino llegar a manejar al paciente. Bien, entonces ahora sí, nos hemos pasado algunos minutitos, pero bueno, creo que era necesario. Los dejo y nos vemos a la próxima sesión. Hasta la próxima, doctores. Gracias, Descansen. doctor. Bendiciones. doctor. Gracias. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches.